¡Sí! En las concurridas calles de México DF la gente corría por sus vidas. Me giré y empecé a correr para alejarme de él. Recuerdo que pensé, se acabó. Un avión fuera de control incendió el centro financiero de la ciudad. Fue un desastre. El brazo derecho del presidente de la nación murió en el accidente. Una figura política crucial para el futuro de México. En una nación en guerra contra los narcotraficantes. Había mucho contrabando, una gran cultura de las drogas. Parecía que la violencia había alcanzado un nuevo nivel aterrador. ¡Dios! Era una pregunta obvia. ¿Sería un asesinato? Mayday, catástrofes aéreas. Es una historia real basada en informes oficiales y en los relatos de los testigos. ...4 de noviembre de 2008... un Learjet 45 sobrevuela Ciudad de México. Matanza en la ciudad. Víctor, Mike, Charlie, contacto radar. Descenso a 200. 200, Mike Charlie. Álvaro Sánchez y Martín Oliva estaban al mando. Ambos pilotos estaban capacitados para volar el avión, aunque ese día era Oliva el encargado. Voy a ponerlo a 250, Álvaro. Me parece bien. El gobierno había fletado el avión. Ya debemos de estar cerca. El ministro del Interior del país y sus colaboradores volaban hacia México DF. Quedan unos minutos. Enséñame el informe. Juan Camilo Mourinho tenía tan solo 37 años y era una estrella emergente en el panorama político mexicano. Todo aquel que se convierte en secretario de Interior acaba siendo una figura importante en la política mexicana. Era un amigo personal del presidente Felipe Calderón. Los políticos se dirigían a la capital tras un día lleno de debates orientados a combatir el alto índice de crímenes violentos que subía como la espuma. 2008 fue un año clave en cuanto a la violencia relacionada con las drogas. Fue un año en el que se disparó y la gente empezó a preocuparse bastante por cómo iba a acabar esa situación. El gobierno mexicano había fletado un Learjet 45 para hacer ese trayecto. Era un avión de alto rendimiento que no consumía demasiado. Víctor, Mike, Charlie, descenso a 4.500 metros, altímetro 3024. 4.500 metros, altímetro 3024, Mike Charlie. Cuando Bombardier diseñó este avión lo hicieron desde cero, logrando que fuera más eficiente, más seguro y más fácil de pilotar. Es bastante sencillo de manejar. 300 metros hasta estabilizarnos. Gracias, Álvaro. Al aproximarse a las afueras de Ciudad de México, los pilotos se prepararon para el aterrizaje. Luces de aterrizaje. Sí. Comprobadas. Los pilotos vieron el avión que tenían delante en la pista de aproximación. Mira. Ya. Están todos enfrente de nosotros. Hemos llegado en plena hora punta. Si alguna vez miráis al cielo hacia las pistas de aproximación de los aeropuertos, veréis que es como un árbol de Navidad. Cada luz es un avión, uno detrás de otro, que se van acercando constante y ordenadamente. Es un aeropuerto internacional muy transitado. Es el aeropuerto principal de México DF, que es una ciudad enorme. A él llegan aviones de todas partes del mundo. Víctor, Mike, Charlie, reducción de velocidad a 300 km por hora. Reduciendo velocidad a 300 km por hora, Mike Charlie. El controlador indicó a los pilotos del Learjet que redujeran la velocidad para mantener su posición entre los aviones en espera. Acercarse a México DF supone dar un giro de más de 90 grados. Todo se te acerca muy rápido. El controlador te dice, gira hacia allí, mantén la velocidad, reduce la velocidad.
¿Subo el morro del avión? No, déjalo por ahora. Esa noche Álvaro Sánchez ejercía poco menos que de mentor. Pero estamos a punto de estabilizarnos, ¿no? Sí. Tenía más experiencia con el Learjet que Oliva. Velocidad estabilizada. Vale. Este es uno de los momentos más críticos y agitados de cualquier vuelo. Bajando flaps. Sánchez desplegó los flaps para así reducir aún más la velocidad. El controlador te dice lo que tienes que hacer, dónde ir, a qué velocidad ir, a qué altitud volar, cuánto descender para así ordenar el tráfico que entra al aeropuerto. Dame un 8800, por favor. 8800. Estaban a unos 9 kilómetros del corazón de Ciudad de México. Debajo estaba México DF, una metrópolis en crecimiento con 20 millones de personas y un tráfico horrible. Un mar de coches cubre el centro de la ciudad. ¡Dios! De repente reinó el caos. Estaban boca abajo, precipitándose hacia el suelo. Gritos, caos, terror. Sin previo aviso, el Learjet se precipitaba inexorablemente hacia el suelo. ¿Qué hacemos, Álvaro? ¿Qué hacemos? Álvaro. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. El piloto reclamó el control del aparato. Tuyo, Álvaro. Tiró de la palanca de mando intentando elevar el aparato. ¡Taxi! Ulrika Björkstam estaba debajo en la calle, esperando un taxi. De repente, vi ese avión volando demasiado bajo. Me giré y empecé a correr para alejarme de él. Obviamente, el avión iba un poco más rápido que yo. Estaban prácticamente a la misma altura que los rascacielos de la ciudad. Podían leer los carteles de los edificios, veían a la gente andando por la calle. Recuerdo que pensé, se acabó. Hasta aquí he llegado. ¡No! ¡Álvaro! ¡Álvaro! El Learjet Victor Mike Charlie arrasó el distrito financiero de México DF. Fue un desastre. Los testigos afirmaron que las llamas eran más altas que los edificios colindantes. Ninguna de las 9 personas a bordo sobrevivió. El impacto también mató a 7 personas en tierra y causó docenas de heridos. Ulrika Björkstam perdió el conocimiento debido a la explosión y sufrió quemaduras por las llamas. Estaba bastante quemada y sentí una especie de voz en mi cabeza. Pensé que si quería levantarme después de aquello, tenía que hacerlo en ese mismo momento. Recuerdo un montón de explosiones, coches explotando. Vi un hombre corriendo hacia mí. Me preguntó que qué había sido eso. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido una bomba? No, era un avión. Hasta el momento se tiene confirmado, según Marcelo Ebrard, que el secretario de Gobernación, Muriño, pues ha perdido la... Ciudad de México estaba sumergida en el caos mientras los bomberos luchaban por apagar el incendio. La repentina pérdida del ministro del Interior dejaba al país en shock y el gobierno se enfrentaba a una crisis potencial. Se especuló enseguida con que el accidente pudiera estar relacionado con la guerra que México estaba viviendo contra las drogas. Esto sucedió en un año en el que se produjeron graves confrontaciones entre los narcotraficantes y la policía, y en el que los narcos habían asesinado a agentes en sus propias casas. A todas esas especulaciones se unió el hecho de que el fiscal antidroga José Luis Santiago Vasconcelos también estaba a bordo. Estaba a la vanguardia de las acciones legales contra los cárteles de la droga, muy poderosos en México. Su trabajo era muy importante y estaba sometido a mucha presión. Este accidente tuvo enormes consecuencias en la política mexicana. En ese avión viajaban personas muy importantes, por lo que había una pregunta obvia. ¿Sería un asesinato?
Al día siguiente de que un Learjet gubernamental se estrellara en el corazón de México DF, los investigadores comenzaron su trabajo en el que podría ser el escenario de un crimen. Uno de los principales políticos del país, José Luis Santiago Vasconcelos, ya había sido objetivo de grupos criminales en el pasado. Aseguró que había sufrido amenazas y se descubrió un complot para asesinarle. ¿Se habrían salido los cárteles con la suya? En caso afirmativo, esto suponía un peligroso escalón en su guerra contra el gobierno mexicano. Era un asunto muy preocupante. Ya no podía considerarse simplemente como un problema criminal. Se estaba empezando a convertir en un problema de seguridad nacional y todo el país estaba aterrado. Desesperado por apaciguar la preocupación pública, México pidió ayuda a Estados Unidos. Llamaron al FBI y a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Joe Sidor, investigador de la NTSB, sabía que se trataba de un asunto único. En cuanto oímos que el que estaba a bordo era el equivalente del vicepresidente del país, supe que sería una investigación con muchos tintes políticos, para la que se necesitarían habilidades políticas e interpersonales, y no solamente el aspecto técnico. Joe Sidor, NTSB. Entre tanto caos en el lugar del accidente, la primera tarea de Sidor fue intentar identificar todos los restos del avión. Si estáis absolutamente seguros de que formaba parte del avión, ponedlo ahí, ¿vale? El resto colocadlo aquí. Era una labor titánica. Los edificios, los coches y la propia ciudad habían sufrido tantos daños que separar los escombros del Learjet era misión casi imposible. Este avión se había estrellado en plena hora punta aérea en medio de una de las ciudades más grandes del mundo. Había escombros por todas partes. ¿Esto era de un coche? ¿De un avión? ¿Quién sabe? Era un auténtico caos. Los investigadores descubrieron algo enseguida. Consiguieron recuperar la grabadora de datos de vuelo. Si había sobrevivido al fuego, contendría pistas cruciales de lo que pudo fallar. Podíamos deducir mucha información gracias a las grabaciones de la torre de control, al impacto y a los radares. Pero para lograr información específica, necesitábamos que la grabadora de datos nos indicara cómo había sido el vuelo del avión. ¡Genial! ¡Una menos! Por aquí tiene que estar la otra. Seguid buscando. Pero la segunda caja negra, la grabadora de voz de la cabina de mando, seguía sin aparecer. Los investigadores tenían que encontrarla rápido. Tras las sospechosas muertes de dos hombres clave en el gobierno mexicano, el presidente Felipe Calderón en persona observaba todos sus movimientos. De hecho, yo informé al presidente de México, a Felipe Calderón, al menos 3 o 4 veces. Tuve que lidiar con su ayudante personal de forma bastante regular, por no decir cada pocas horas. Una de las cosas que quería demostrar es que no se trataba ni de un ataque por drogas, ni de un asesinato político. El presidente Felipe Calderón se implicó mucho en este caso. La presión a la que estaban sometidos los investigadores era inmensa. Tenían que encontrar respuestas y tenían que hacerlo rápido. Los investigadores intensificaron la búsqueda de la grabadora de voz desaparecida. Esto es lo que estamos buscando. Pero tened en cuenta que puede que ya no sea naranja. Con un fuego así, puede que se haya quemado y puesto negra. Vamos, dispersémonos. Distribuimos fotos para que todo el mundo supiera cómo era. Y les dijimos que aunque saliera naranja en la foto en ese momento, la caja podría ser marrón o negra y estar bastante abollada. Mientras los investigadores peinaban los escombros del avión, el FBI empezó a buscar residuos de explosivos que demostraran que una bomba había sido la causante del accidente. Pero con tantos escombros, obtener una respuesta definitiva no sería fácil. La intensa búsqueda de la grabadora de voz de la cabina seguía sin dar resultados hasta que una pieza antes ignorada atrajo la atención de un investigador. Fue muy curioso porque habíamos estado pasando por encima de la grabadora de voz todo el rato. Tenía un color negro parduzco y estaba
lado. Creo que por eso no la supimos identificar en un principio. Veamos qué tenemos aquí. He pasado por aquí 10 veces. Los investigadores mexicanos escoltaron las cajas hasta Washington, D.C., donde expertos de la NTSB harían todo lo posible por recuperar esos datos tan cruciales. No tenían laboratorios de recuperación de datos disponibles, como los que tenemos en la NTSB, por lo que accedieron a enviarlas inmediatamente a Washington, D.C., en cuanto se encontraron. ¿Qué tenemos aquí? En el lugar del accidente, un ala incrustada en el techo de un coche era una de las docenas de piezas del avión que Sidor tenía que analizar. Es del lado derecho. Es el extremo del ala derecha. Quería saber si el avión había caído de una pieza o se había fragmentado en pleno vuelo. Algo que apuntaría a la teoría de una bomba. Este es el morro. Sí, todo el avión está aquí. Es imposible que se fragmentara en el aire. Teníamos el extremo del ala derecha, los estabilizadores horizontales izquierdo y derecho, y el estabilizador vertical. Eso indicaba que el avión se estrelló estando de una sola pieza, como dijimos. El hecho de que los escombros se hallaran tan juntos unos de otros en el suelo era una prueba clara en contra de la idea de una explosión en pleno vuelo. Investigadores mexicanos y estadounidenses respiraron con cierto alivio. Las pruebas del FBI confirmaron el hallazgo. Tengo que irme. Genial. Adiós. No había pruebas de ninguna bomba. Cuando el FBI tomó muestras de varias partes del avión, creo que hasta de los coches que estaban allí aparcados y de los edificios, no encontraron rastro de ningún dispositivo explosivo. La forma en la que el avión se había estrellado ofrecía una desconcertante idea de cómo había caído el aparato. Parece que el avión miraba al oeste cuando chocó contra el suelo. Volando así, se alejaría del aeropuerto. ¿Por qué volaba hacia la dirección contraria? Sabíamos que el avión se dirigía a México DF, pero lo primero de lo que nos dimos cuenta fue que el aparato se estaba alejando del aeropuerto cuando se estrelló. El Learjet se estrelló en pleno centro de Ciudad de México en hora punta. Los investigadores esperaban encontrar a alguien que hubiera visto algo que pudiera explicar la extraña trayectoria del avión. ¿No llegó a verlo en el aire? Pero sin suerte. Los testigos solo pudieron describir el momento del impacto y las escalofriantes consecuencias. Nadie sabía lo que había pasado, ni qué era eso que había explotado, porque hubo varias explosiones, creo. Puede que 2 del avión y otras de los coches. Era una situación muy caótica. La gente estaba absolutamente aterrada. Se preguntaban, ¿qué pasa? Nadie les pudo decir a los investigadores nada acerca de cómo volaba el avión antes de cambiar repentinamente de dirección y estrellarse. Como decimos los investigadores, el accidente no ocurrió ahí. Eso fue el resultado. El impacto contra el suelo fue el resultado del accidente que ocurrió en el aire y por eso no teníamos ningún testigo que viera esa parte del vuelo. Eso supuso un decepcionante revés para los investigadores. Un revés que aumentaba la presión para explicar el misterioso impacto en la capital mexicana. En un funeral de Estado, el presidente mexicano honró a las víctimas del desastre aéreo que dejó a la ciudad en llamas y a toda la nación conmocionada. A varios servidores públicos mexicanos. Al licenciado Juan Camilo Muriño Terrazo, secretario de Gobernación, así como a sus destacados... El presidente Felipe Calderón perdió un buen amigo y a un pupilo, así como al número 2 de su gobierno. Ese sombrío momento sirvió para recordar que aún no se sabía la causa del accidente que mató a 16 personas. A los supervivientes les recordó lo afortunados que habían sido. Me sentía culpable por estar viva, porque habían fallecido muchas personas.
Yo podría haber sido una de ellas. ¿Por qué yo había sobrevivido y no el resto de las personas que estaban a mi lado en la calle? En el laboratorio de la NTSB en Washington, D.C., todas las miradas estaban puestas en la grabadora de datos de vuelo del avión. Podría contener pruebas vitales, datos que explicarían exactamente lo que habría pasado en los últimos instantes del vuelo. Las grabadoras de datos de vuelo pueden almacenar varios miles de datos como las entradas de control, la superficie de control, la velocidad, la temperatura, la presión, prácticamente todo lo que un investigador necesita analizar. Los técnicos lograron descargar todos los datos, pero los investigadores pronto descubrieron que no servirían de ayuda para resolver el caso. La información tenía más de 2 años de antigüedad. La grabadora había dejado de funcionar mucho antes del accidente. Fue muy decepcionante saber que no contábamos con ningún dato de esa grabadora. Los investigadores necesitaban una nueva estrategia si querían averiguar por qué el Learjet acabó volando en dirección contraria. Se centraron en las cámaras de seguridad colocadas por todo el distrito financiero de Ciudad de México. Una de las ventajas de los entornos urbanos para los investigadores es que siempre hay muchas cámaras. Sí, alguna de estas cámaras tenía que enfocar hacia esa dirección. Lo que hicimos fue recopilar todos los vídeos que pudimos de todos y cada uno de los edificios de alrededor. Las posibilidades eran remotas, pero quizá alguna cámara había captado imágenes del vuelo del Learjet. Los testimonios y la memoria de los testigos son de gran ayuda, pero no son exactos. Los vídeos, sin embargo, eran muy importantes para nosotros, sobre todo porque no contábamos con la grabadora de datos. Siguiente. Sidor esperaba que su apuesta mereciera la pena. Analizó los vídeos fotograma a fotograma, centrándose en los cruciales segundos antes del impacto. Siguiente. La mayoría de las cámaras enfocaban al suelo. Siguiente. Demasiado bajo para mostrar el avión. Sí, veíamos las luces de la explosión cuando el avión se estrelló contra el suelo, pero, como decíamos, ahí no había ocurrido el accidente. Teníamos que seguir buscando. Y por fin, un poco de suerte. Oh, mira eso. Una cámara situada en la azotea del helipuerto había captado un breve destello del avión justo antes de su impacto. ¿Podemos aumentar la imagen? Vimos la estela del avión cayendo y pensamos, ya tenemos algo. El vídeo mostraba cómo el avión caía en picado a gran velocidad y cómo cambió de trayectoria en el aire. ¿Qué hacemos, Álvaro? Pero no indicaba el porqué de ese repentino cambio de rumbo. Tenían todo bajo control y se dirigían al aeropuerto. Y de repente empezaron a caer en picado, alejándose del aeropuerto. ¿Cómo se puede cambiar de dirección tan rápido? Sabíamos que venían en esta dirección y de repente lo siguiente que sabemos es que cambiaron de dirección. ¿Cómo es posible? Un avión no puede girar automáticamente en pleno vuelo y caer. Teníamos que averiguar qué había pasado para que el avión acabara en esa posición. Los investigadores se preguntaron si habría habido algún problema con las superficies de control del avión. Supongo que si fallan los deflectores de un lado, el avión giraría. El timón de dirección, los alerones y los deflectores controlan el movimiento del avión cuando está en el aire. Un fallo en alguno de ellos podría haber causado que los pilotos perdieran el control del aparato. Si un deflector se levanta en un ala, pero no en la otra, se puede producir un movimiento giratorio que podría ser fatal. Los investigadores comprobaron el mecanismo que mueve los deflectores. Son de accionamiento hidráulico. ¿Habría algún problema hidráulico con el avión? Los deflectores no estaban desplegados. Esa no es la causa. No había signos de que funcionaran mal y ningún deflector estaba desplegado cuando se produjo el impacto. No podían haber sido la causa del problema. Los investigadores examinaron detenidamente las superficies de control una a una. Todas funcionaban correctamente.
No había pruebas que apuntaran a un fallo mecánico del aparato. Otro callejón sin salida. Los investigadores no estaban más cerca de averiguar por qué el Learjet fletado por el gobierno cambió bruscamente de dirección y se estrelló en pleno México DF. ¡Dios! Álvaro, ¿qué hacemos, Álvaro? Sometidos a mucha presión por parte de las más altas autoridades del gobierno mexicano, a los investigadores se les acababan las balas. Se centraron en la que bien podría ser su última esperanza de comprender qué le había sucedido al Learjet: la grabadora de voz de la cabina. La grabadora de voz de la cabina no solo registra voces, también graba alarmas, el sonido del viento y cualquier audio que pueda servir como pista de lo que pasó en esos momentos cruciales del vuelo. Quedan unos minutos, enséñame el informe. Aunque estaba dañada a causa del fuego y del impacto, los técnicos pudieron recuperar todos los datos grabados. No podíamos contar con la grabadora de datos, por lo que nos alegramos de saber que la grabadora de voz sí funcionaba y de que había registrado los instantes del accidente. Ya hemos esperado demasiado. Vamos a oírla. Víctor, Mike, Charlie, reducción de velocidad a 300 kilómetros por hora. Reduciendo velocidad a 300 por hora, Mike, Charlie. Como era un avión pequeño, pudimos oír no solo los sonidos de la cabina de mando, sino también los sonidos del resto del aparato. Ya debemos de estar cerca. No escucharon nada fuera de lo normal en los momentos previos al accidente. ¿Subo el morro del avión? No, déjalo por ahora. Una de las cosas que más nos tranquilizaron es que no hubo un acto deliberado de derribar el avión. No se oían ruidos de ninguna pelea, ni ningún ruido de un dispositivo explosivo. Y eso ayudó a cerrar ese aspecto de la investigación. La causa del accidente seguía siendo un misterio. Bajando flaps. Los investigadores escucharon cómo los pilotos descendían hacia la pista. Mira. Ya. Están todos enfrente de nosotros. Todo parecía en orden hasta que... Eso ha creado una turbulencia. Dios. Una de las cosas más interesantes de la grabación es que escuchamos a los pilotos mencionar la palabra turbulencia. ¿Pero qué? ¡Álvaro! Parece que fue aquí cuando empezaron los problemas. ¿Cuándo fue? 14 segundos antes del impacto. Parecía que el Learjet había chocado contra una zona de aire inestable. ¡Dios! De repente, ¡boom!, estaban boca abajo cayendo en picado. ¡Álvaro! ¿Qué hacemos? ¡Álvaro! Sin la grabadora de datos, la grabación de voz solo ofrecía una visión parcial del accidente. No sabíamos lo que cada uno de los pilotos estaba pensando en ese momento. No sabíamos qué entradas de control habían usado, pero lo que la grabación mostró era que hubo mucha confusión en la cabina sobre cómo recuperar la posición del avión tras la turbulencia. No sabían qué era lo que les golpeó. Álvaro, ¿qué hacemos? Déjamelo a mí. ¡Déjamelo a mí! Escuchar ese sonido y ponerse en la piel de los pilotos que sabían que las consecuencias iban a ser letales es horrible. ¡Tuyo, Álvaro! Intentaron elevar el avión, pero no fue suficiente. Tenían muy poco tiempo y volaban demasiado bajo. ¡No! Era un vuelo totalmente normal, hasta que perdieron el control relativamente rápido. Pero no teníamos pruebas de ningún fallo mecánico. ¿Qué opinas? ¿Una turbulencia de Estela? Tuvimos que barajar la posibilidad de que fuera por una turbulencia. Las llamadas turbulencias de Estela se forman cuando el aire de baja presión que hay sobre las alas levanta aire de alta presión, creando un remolino detrás del avión mientras éste está volando. Cuando un avión está volando, todos los extremos de sus alas generan un pequeño tornado horizontal llamado vórtice de extremo de ala. Los potentes vórtices pueden mantenerse en el aire varios minutos, creando un peligro invisible para cualquier avión que esté detrás. Cuando un avión pequeño choca contra estas columnas de aire giratorias a baja altitud, puede empezar a dar vueltas descontroladamente e impactar contra el suelo en segundos. Se recomienda que los aviones que vuelan por la misma pista mantengan siempre una distancia de seguridad de unos 8 kilómetros.
Acercarse demasiado al avión de delante puede ser mortal. Quizá esa turbulencia de Estela explicara por qué el Learjet fletado por el gobierno había sufrido un accidente letal. Los investigadores necesitaban saber más sobre el acercamiento del avión a la pista. Hablaron con el controlador que trabajó esa noche. Una de las tareas más importantes de los controladores es separar los aviones que entran en el aeropuerto y mantener entre ellos una distancia de seguridad para que las turbulencias de Estela no les afecten. El controlador les contó que esa noche estaba muy ocupado encargándose de mucho tráfico aéreo. Víctor, Mike, Charlie, reducción de velocidad a 300 kilómetros por hora. Era hora punta. Aviones procedentes de todas partes del país se amontonaban. Son unos minutos decisivos. Ahí es donde los controladores se ganan el sueldo. Víctor, Mike, Charlie, giren a la derecha y manténganse a 400 kilómetros por hora. Sobre las 6:30 de la tarde, el controlador colocó al Learjet detrás de otro avión mucho más grande. Un Boeing 767 volaba justo por delante del Learjet 45. Hemos llegado en hora punta. Pero había un problema. El Learjet 45 no iba a la velocidad necesaria para mantener su posición en la fila. Lo que hace el controlador es decirle a cada avión a cuánta velocidad debe ir, si tiene que aumentar la velocidad o reducirla. Es muy importante que los pilotos respeten estas indicaciones para mantener la separación necesaria. Víctor, Mike, Charlie, ¿vais a 400 por hora? El controlador tenía que recordar a los pilotos que fueran a 400 kilómetros por hora cuando entraran en la fila con el resto de aviones. Aumentando velocidad. Aumentando velocidad inmediatamente. Pocos minutos después, el Learjet 45 descendía demasiado deprisa. Primero iban muy despacio y después fueron muy deprisa. Parecía que los pilotos no estaban prestando demasiada atención a las indicaciones del controlador. ¿Explicaría eso el accidente? ¿Fue el descuido de los pilotos lo que provocó un error fatal? ¿Pero qué? Los investigadores necesitaban saber cuánto se acercó el Learjet al 767. Para ello analizaron los datos del radar de la torre de control durante los últimos instantes antes del accidente y descubrieron algo asombroso. La separación no era la ideal, pero no debería haber causado ningún problema. El Learjet no llegó a acercarse tanto al 767 como para verse afectado por su turbulencia de Estela. Se acercaron al 767 de delante, pero no estaban a 1 kilómetro, ni mucho menos. Estaban a unos 6 kilómetros del 767. A esa distancia era poco probable que se hubiera visto afectado por la turbulencia de Estela. Teníamos que retroceder y trabajar mucho más para llegar a comprender por qué en ese día en concreto y en esa hora en concreto la turbulencia de Estela de un 767 había afectado al Learjet 45. ¿Pero qué? Eso ha creado una turbulencia. ¡Oh, Dios! Las pruebas contradictorias condujeron a la investigación del accidente del Learjet 45 a un sorprendente punto muerto. Mientras la grabadora de voz apuntaba a una turbulencia de Estela como la culpable, los datos del radar indicaban que el aparato no se había acercado lo suficiente al avión de delante como para verse afectado por ese problema. Para resolver este conflicto, los investigadores dieron un paso un tanto inusual. Descargaron los datos de la grabadora de datos de vuelo del Boeing 767 que volaba justo por delante del Learjet. Si algo había provocado que el 767 produjera más turbulencias de Estela que de costumbre, la grabadora de datos debería mostrarlo. Los datos de la grabadora de datos del avión de delante, la velocidad, la posición de los flaps, debían ofrecer una pista clara de qué tipo de turbulencia de Estela creó ese avión. Pero los datos no revelaron nada fuera de lo habitual. El 767 generó una turbulencia de Estela normal. A los investigadores les faltaba una pieza del rompecabezas. Decidieron centrarse en información adicional acerca de las condiciones climatológicas que lo cambiaron todo. Un aspecto primordial de los vórtices de Estela consiste en entender las condiciones meteorológicas del momento. Los investigadores averiguaron que los vórtices de Estela del
767 habían perdurado en el aire más tiempo que de costumbre, exponiendo al Learjet a un peligro mortal. La razón, un tiempo extremadamente tranquilo. El viento no era lo suficientemente fuerte como para dispersarlos. Normalmente, se cree que un avión en calma, un cielo despejado y sin viento son las condiciones ideales para volar, pero de hecho, el aire en calma es peor para los vórtices de estela, porque el viento no los rompe en pequeños fragmentos inofensivos y su peligrosidad sigue intacta. La atmósfera estaba tranquila y había un avión mucho más grande delante y un avión pequeño detrás. Fue un cúmulo de circunstancias que hicieron que el Learjet 45 chocara contra la turbulencia de estela del 767. Los pilotos solo podían ver el 767 que tenían delante. Está empezando a girar. Eso significa que está a 8 kilómetros de nosotros. Pero se confundieron y pensaron que aún estaban a una distancia segura. Cuando miras por la ventana de la cabina de mando ves un punto diminuto enfrente de ti. Es casi imposible saber a simple vista a cuánta distancia estás del avión que tienes delante. Como un mazo caído desde arriba, la turbulencia de estela golpeó al pequeño avión haciendo que comenzase a dar vueltas. Son fuerzas muy potentes y no sabes que te vas a chocar con ellas hasta que ya es tarde. Eso explicaría el cambio brusco de dirección en pleno. El avión empezó a girar y a dar vueltas. Ellos intentaron elevarlo y estabilizarlo. Si hubieran estado 300 o 600 metros más alto, hubieran podido hacerse con el control del avión. ¡No, Álvaro! En ese momento no paras de girar y no tienes tiempo de nada. Casi no tienes tiempo de darte cuenta de que vas a morir. Graves turbulencias de estela en un día tranquilo parecían ser la causa más probable del siniestro. Pero a los investigadores había algo que no les cuadraba. No entendían por qué unos pilotos a los que se les había encargado la importante tarea de transportar miembros clave del gobierno no habían tomado más precauciones, sobre todo en una tarde con tan poco viento. Cuando los investigadores supieron que la causa más probable del accidente había sido una turbulencia de estela, la gran pregunta que surgió fue, ¿cómo podía haberse acercado tanto al avión de delante como para chocar contra esa turbulencia? La clave de un buen descenso es reducir la velocidad y la altitud del avión de forma controlada. Cuando te aproximas a un aeropuerto tan transitado en plena hora punta, tienes poco margen de error. No puedes meter la pata. Tienes que tener muy claro lo que hacer. El 767 bajaba tranquila y constantemente. Mira cómo lo hizo el Learjet. La comparación entre el descenso final del 767 y el del Learjet 45 mostró dos técnicas de pilotar diferentes. ¿Subo el morro del avión? No, déjalo por ahora. Usaron un acercamiento escalonado. El Learjet descendió de manera desigual y en varios pasos, aumentando la velocidad de descenso para perder altitud y después reduciéndola para estabilizarse. El 767 que tenían delante descendió de forma constante en dirección a la pista. Si el piloto tiene el control total del aparato, puede perder altitud y velocidad al mismo tiempo. Si no tiene el control total, se centrará en una cosa o en la otra. Los pilotos del Learjet no supieron controlar ni la velocidad ni la altitud. Velocidad estabilizada. Vale. Volaban demasiado deprisa en dirección al avión de delante y descendieron demasiado. Bajando flaps. Directos al vórtice mortal. Si hubieran frenado y mantenido la velocidad aerodinámica como les pidió el controlador, no hubieran tenido ningún problema al aproximarse a la pista. ¡Dios! Si no prestas atención al controlador aéreo, si no prestas atención a la velocidad, las cosas se te pueden ir de las manos muy rápidamente. ¿Qué hacemos, Álvaro? Vamos a oírlo otra vez, por favor. Los investigadores necesitaban saber por qué los pilotos habían cometido un error de pilotaje tan crítico. La grabadora de voz de la cabina les ofreció la respuesta. ¿Vamos a emplear la navegación vertical todo el vuelo? Sí. Pon 1-2000. Escucharon algo inquietante en los primeros instantes de vuelo. 1-2000.
No me deja. Tampoco me indica nada. Tiene que ser así. Parecía que los pilotos no sabían utilizar el sistema de gestión de vuelo del Learjet. Qué raro. Es el sistema que controla la mayoría de las funciones fundamentales del avión. Era muy llamativo lo confundidos que estaban ante los controles del aparato. Estaban intentando averiguar qué botón hacía qué y qué dial sintonizaba qué. Parecía que estaban desembalando una grabadora nueva y averiguando cómo se programaba. Vale, ya he oído suficiente. Para los investigadores, este hallazgo planteaba una nueva e inquietante cuestión. ¿Qué piloto no sabe programar el avión que va a volar? Vale, a ver qué nos ofrecen estos dos. Los investigadores analizaron a fondo los expedientes laborales de ambos pilotos. Buscaban cualquier dato que explicara su falta de pericia en la cabina de mando. ¿Pero qué? Hallaron algunas irregularidades en su certificación para pilotar un Learjet. Faltan las firmas. Cuando miraron los documentos que mostraban la certificación para un Learjet 45, tanto del piloto como del copiloto, vieron que faltaban ambas firmas y muchos datos por rellenar. Parecía que los pilotos habían logrado su certificación de manera un tanto sospechosa. Cuando intentaron localizar al instructor de vuelo del piloto Oliva, No me lo digas. Ni rastro del instructor. no encontraron pruebas de que hubiera realizado ninguna formación. Se sorprendieron mucho de que hubiera pasado algo así a un nivel gubernamental tan alto. No se trataba del presidente, pero era el equivalente de un vicepresidente, el que viajaba con pilotos cuya formación y experiencia eran bastante cuestionables. Los investigadores indagaron en busca de más irregularidades. Analizaron a fondo el registro en el que aparecían todos los viajes pilotados por Oliva. ¿Puedes llamar a la escuela de aviación? Se pusieron en contacto con la escuela de aviación donde se formó Oliva y averiguaron que muchos de los vuelos de formación que decía haber hecho nunca ocurrieron. La escuela de aviación que nos proporcionó la información averiguó que había tenido algunos problemas al mando del aparato. Los investigadores llegaron a una sorprendente conclusión. El piloto al mando de un Learjet fletado por el gobierno mexicano era un farsante. Es alucinante que un piloto pudiera falsificar sus propias credenciales. Estás pilotando un avión, estás en él, tu vida también está en peligro. ¿De verdad creía que tenía la formación necesaria para hacerlo? Ambos eran un auténtico fraude. La verdad sobre Álvaro Sánchez y su cualificación era igual de sorprendente. Afirmaba ser instructor y miembro de un equipo de entrenamiento del Learjet 45, pero se demostró que eso también era falso. Pensaban que merecía la pena recortar en formación y entrenamiento. Habían recurrido, seguramente, a la corrupción para pilotar un avión en el que no tenían ninguna razón para estar, y mucho menos para pilotar. Ya debemos de estar cerca. Fue su propio engaño lo que llevó a ambos pilotos a una situación que no pudieron controlar. ¿Subo el morro del avión? No, déjalo por ahora. Acabaron pilotando un potente avión que no sabían cómo controlar durante un exigente descenso con unas condiciones de alto riesgo. Todos esos elementos condujeron hacia un final fatal. Es una actitud muy irresponsable. Es irresponsable porque no solo te estás poniendo a ti mismo en peligro, también estás poniendo en peligro a toda la gente con la que vuelas. Violaron su confianza. Como consecuencia, el gobierno mexicano suspendió las licencias de las dos escuelas de aviación sospechosas de haber emitido documentos de entrenamiento falsos a los dos pilotos del Learjet. Una de las recomendaciones que se obtuvieron de este accidente fue que este tipo de vuelos debían supervisarse más, porque es necesario que las figuras políticas importantes cuenten con los mejores pilotos posibles, el mejor avión posible y el mejor procedimiento posible para que puedan viajar en vuelos más seguros. Volar con dos de los hombres más importantes del país les pareció algo muy atractivo y pensaron que merecía la pena recortar en su formación y en sus credenciales. Pero el precio que pagaron al final fue demasiado alto.